Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Bienvenidos a mi segundo espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es, de la importancia de lo que es el plagio. Entonces, primero, pues bueno, les voy a compartir mi presentación en donde vamos a retomar algunos aspectos de la sesión anterior, sobre todo los que tienen que ver con la parte de los objetivos, por ejemplo, y algunos puntos del orden del día. Este es entonces, les decía, mi segundo espacio de la semana 1 del módulo 4. El grupo que me corresponde es el 029 de la generación 30. Recuerden que estamos revisando temas relacionados con el análisis de textos literarios, así como de diversos géneros, narrativo, lírico y dramático. Esta es la unidad 1 denominada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. El propósito de esta sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, o bien para profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y que no se han resuelto por medio de las sesiones masivas, sesiones virtuales masivas que han tenido los días martes. Por eso es que se realizan, bueno, estas sesiones adicionales con asesora virtual. Ahora les comparto el material que la vez pasada les había comentado que íbamos a revisar. Mm. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el plagio.
Entonces, este material también se los voy a compartir más adelante dentro de del foro novedades en los materiales y en la parte del video de la sesión, para que así ustedes puedan trabajarlo, para que yo sugiero que lo descarguen y lo tengan después para consultas, sobre todo en casos de que no estén muy seguros cómo es que lo pueden evitar. Bueno, ahí están los diferentes aspectos que ahorita que vamos a revisar, pues les pueden quedar más claros y así retomarlo cada vez que ustedes lo necesiten. Entonces les comento, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. A veces no nos damos cuenta o a veces quizá no estamos conscientes de las consecuencias que podría tener pues el que nosotros plagiemos dentro de prepa en línea. Esta definición pues bueno es por parte de la Real Academia Española, aquí yo los estoy colocando y por eso los pongo entre comillas. Pero bueno, en sí el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin darle el crédito de una manera más explícita, sobre todo de dónde estamos obteniendo esa información. Hay dos características, puede ser copia total o parcial no autorizada de una obra ajena y la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. Esto, por ejemplo, cuando tenemos actividades que ya están en Internet y qué es lo que hacemos, solamente lo copiamos tal cual viene de Internet, lo pegamos dentro de nuestra actividad, dentro de nuestro producto que vamos a entregar en plataforma y lo guardamos con nuestros nombres, dándole el nombre completo así tal cual como si lo hubiéramos realizado nosotros. Entonces, a esto se refieren estos puntos. Puede ser que nada más hayamos tomado algunos elementos y los hayamos copiado y pegado dentro del documento que les mencionaba, o bien puede ser que hayamos copiado todo completamente y nos adjudiquemos pues ese documento, ¿no? ¿Qué es lo que podemos plagiar? Bueno, ha habido muchos casos, inclusive noticias, que hablan acerca de, no sé, tal artista fue demandado por el autor original de la obra porque había tomado quizá o basado sus canciones en algunas que ellos o que él ya había usado anteriormente, que era pues parte de sus obras, ¿no? Entonces, eso también es muy común. También ha sido común cuando hemos escuchado de obras de cinematográficas, por ejemplo, obras cinematográficas donde también los autores originales de las obras mencionan que hay elementos que incluyeron dentro de estas películas, por ejemplo, en donde se están retomando aspectos que ellos crearon. Entonces, hay muchas formas en que se puede plagiar, hay muchas cosas que se pueden plagiar, lamentablemente. Las monografías, folletos impresos, artículos de revista, de prensa, grabaciones, diagramas, composiciones musicales, con o sin letra, esto que es lo que les comentaba, puede ser que quizá la parte del fondo musical de una película y entonces eso es lo que también se puede plagiar. Obras dramáticas, musicales, coreografías, obras en general, pues de teatro. Cinematográficas, audiovisuales, obras multimedia, obras fotográficas, quizá también esculturas, dibujos, pinturas, por ejemplo, cuando hemos visto las pinturas originales, el costo que tienen, ¿no? Y a veces nada más compran alguna versión que es como la copia de esa pintura con un precio más accesible. Bueno, esa sería también una manera de cometer plagio, las pinturas, por ejemplo. Obras arquitectónicas, de ingeniería, programas de ordenador, bases de datos, formas de dibujos, signos, modelos, patentes, marcas, lemas, frases y pues obviamente también lo relacionado con las traducciones, adaptaciones, revisiones, compendios, arreglos musicales, entre otros. Y bueno, ¿cómo es que todo esto se puede evitar? Porque les decía la primera sesión el día de ayer, hay como que una manera muy, muy sencilla en la que podemos incurrir en plagio sin darnos cuenta o con toda la intención, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquel punto es que lo evitemos en la medida de lo posible, entregando actividades, pues obvio, mucho más originales, que sean actividades propias.
¿Cómo lo podemos evitar? Dándole crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Hay varios procedimientos como es que ustedes pueden dar el crédito al autor, por ejemplo, siempre tomando los datos de la fuente de donde se obtuvo la información. Puede ser quizá la bibliografía que no esté incluida dentro de su actividad, aunque en realidad más que copiarlo y pegarlo es leerlo de lo que algún autor haya publicado y lo interpreto y ahora sí, ya lo explico, para que entonces no se note que pues que hubo un plagio aquí, ¿no? Sino que están ustedes parafraseando la información. El siguiente punto es citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoría y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. Por ejemplo, en la parte de abajo, donde está el cuadrito de color azul, yo les coloqué entre comillas la cita que estoy tomando como ejemplo. Cierro las comillas y entre paréntesis estoy colocando los datos del autor. No nada más se trata de hacer eso, por ejemplo, digamos, ya con eso estoy evitándolo. Tú solamente estás citando, pero se necesita que también haya una explicación por parte de la persona que está usando este entrecomillado. Entonces, en en la manera que yo le estoy explicando, pues tienen que estar justificadas, tienen que ser una extensión razonable, no tiene que ser tan completo, no todo así un documento, una cuartilla, solamente algunas líneas que nos pusieron, que nos parecieron a nosotros interesantes y entonces por eso las estuvimos retomando y las estamos usando dentro de nuestra actividad. Hay que colocarlas entre comillas, siempre deben de ir entre comillas. Debe de distinguirse del resto del texto que ustedes están empleando, porque obviamente es como les decía, como la parte a destacar de donde ustedes se apoyaron para obtener esa información y por qué lo están usando, lo van a explicar. ¿Qué es lo que dice el siguiente punto? Deben de ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita. Entonces, no nada más se trata de colocarlo, por ejemplo, aquí como yo les puse en el ejemplo, ¿no? Sino que adelante, ya que dice Roberts y Robinson, 1999, adelante lo que se espera es que ustedes lo expliquen con sus propias palabras, porque obviamente están retomando esta idea, pero es importante que lo expliquen, no nada más que lo hayan compartido, lo hayan colocado dentro de la actividad, ¿sale? Siguiente punto, el parafraseo, que es lo que siempre les he platicado, parafrasear las palabras originales del autor, darle sobre todo el crédito a la autoridad y la autoridad mediante una cita o una referencia bibliográfica. ¿Qué es parafrasear? Pues bueno, es utilizar las ideas de otra persona, pero las vas a colocar como propias. Bueno, más bien las vas a interpretar. No es simplemente que van a cambiar, van a resumirlo, no se trata tampoco de cambiar los inicios o los finales, ¿no? O el orden de las ideas dentro de un párrafo. Tampoco se trata de esto. Lo que se trata bueno, obviamente, es leerlo, comprender lo que el autor nos está diciendo con esta información que nos está compartiendo y de ahí le damos obviamente la cita, pero sobre todo lo explicamos. Explicamos lo que nosotros estamos o hayamos entendido. Entonces, dice, parafrasear incorrectamente es uno de los errores inconsistentes más frecuentes. Siempre es lo que sucede, ¿no? Junto a la ausencia de citas o las referencias bibliográficas. Aunque usemos nuestras propias palabras, la idea original no es nuestra y debemos, por tanto, citar al autor de la misma. Una vez que ustedes ya hicieron este parafraseo no es más que cuando platicamos algo a alguien más, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos frecuentemente cuando vamos a un partido o vemos un partido de fútbol, por ejemplo, vemos algún deporte, vamos al cine y vemos una película, escuchamos una nueva canción o vimos un concierto. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, le platicamos a otra persona qué es lo que vimos, ¿no? En el partido, inclusive en las noticias, qué es lo que escuchamos, y no estamos ocupando tal cual la idea original, sino que le estamos interpretando lo que nosotros comprendimos de esa actividad. Entonces, es lo mismo que yo les estoy pidiendo. El parafraseo, como les digo, lo hemos usado muchas veces, solamente hay que usarlo ahora de una manera mucho más, de una manera académica y sobre todo de manera más precisa.
¿Qué vamos a hacer? Para parafrasear, obviamente debe haber un esfuerzo para transformar la oración en otra. Les decía, que no se note que ustedes se apoyaron en esa tal cual como venía en este párrafo, ¿no? Em, debe ser lo más diferente posible que sea. Pueden usar algunos sinónimos, por ejemplo, pero aquí el punto no es que, les decía, no es como compartir como muchas veces hacemos, ¿no? Vemos información importante, entonces quizás sea un párrafo y solo la copiamos y la pegamos dentro de la actividad. Bueno, eso no sería, eso más bien sería como el plagio, precisamente lo que yo les estoy indicando. Plagio parcial o puede ser plagio total. Entonces, podemos usar sinónimos para cambiar algunas palabras, aunque no todo tiene que ser, les decía, la idea original. Cambiar de voz pasiva a voz activa, cambiar la estructura de las palabras, de las oraciones, de los párrafos. Quizá podrían irse por párrafo, ¿no? Si es que ya leyeron un párrafo de algún documento que les interesó, bueno, ¿qué van a hacer? Ahora ya lo leyeron, lo procesaron la información y lo van a escribir con sus propias palabras. Pueden irse así por párrafos, luego leen el siguiente, que hacen lo mismo. Lo leen, procesan la información y lo explican con sus propias palabras. Así, de manera que no se nota que se están ustedes tal cual copiando y pegando esa información. Resumen de frases y párrafos, les decía, puede ser, pero lo importante es que no se note la idea como original, sino que haya sido modificada y explicada con sus propias palabras. Acá les estoy colocando un ejemplo, entre comillas, igual, lo estoy explicando, bueno, estoy dándole el crédito al autor. Con el paréntesis vienen el nombre del autor, el nombre de su obra, el año de publicación, perdón, y las formas aceptables para parafrasear. Puede ser, les decía, esta explicación o simplemente solo colocar la explicación, las frases. Entonces, aquí hay dos frases y hasta abajo, de igual manera, vuelvo a dar el crédito al autor. ¿Sale? Eso les decía, es como lo más fácil, es lo más práctico y es lo que yo les sugeriría para que así ustedes no incurrieran en plagio. También recuerden que ya no se les puede dar una segunda oportunidad porque ustedes entregan una actividad que tuvo características de plagio parcial o total. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a pasar que van a tener un promedio mucho menor, un promedio más bajo por estas actividades y van a recibir obviamente también un llamado de atención. Entonces, mejor les sugiero que hagan las actividades lo más originales posibles. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente cumpliendo con las instrucciones. Se dice que hay que leer las obras. Ayer les explicaba, había 3 obras de la primera actividad, 2 obras que leer de la siguiente actividad, de la número 2. Son 5 en total que podemos organizarnos, obviamente, asignar quizá el día lunes, reviso todo lo que tengo que entregar, el día martes selecciono, empiezo con las lecturas que debo de leer. El día miércoles empiezo ya a realizar quizá la primera actividad o la segunda, quizá la que les sea más fácil. Si la número 2 es un poco más sencilla, bueno, entonces apóyense a la 2. Quizá la número 1 les tome un poquito más de tiempo. Dedíquenlo para que ustedes puedan realizarlo. Organicen sus días. El día jueves quizá pueden ustedes también continuar con otras lecturas de las obras, con revisión de los recursos, porque hay elementos específicos que deben de entregar en cada una. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, necesitan ustedes primero leerlo, recursos, leer las obras y ahora sí empezar a trabajar. Pero les decía, pueden apoyarse de esta organización que les comento para que así jueves y viernes solamente se dedican a subir sus actividades. Vean también los videos de los espacios abiertos que hemos tenido para que así las apoye. Obviamente ayer les explicaba cómo realizar la actividad número 1 y 2, específicamente unos puntos en donde la mayoría de los estudiantes tienen baja calificación porque no leyeron bien, porque quizás no revisaron el recurso. Bueno, ahí están explicados a detalle. Sugiero que los vean para que así puedan resolverlo como se indica. ¿Ok? Ahora, vamos con cómo se cita una fuente y más bien qué significa una fuente.
en la explicación les estuve explicando, les estuve mencionando mucho la parte de hay que citar la fuente, hay que citar la fuente. Bueno, ¿cómo se cita la fuente? Citar es reproducir las ideas y o las palabras de otros autores como información relevante, como sustento de nuestras propias opiniones. Por eso les decía, si encontraron algo muy interesante, bueno, lo que van a hacer entonces sería leerlo, compartirlo, citas la fuente y lo explicas, porque en eso te estás apoyando. Quizá te pareció muy interesante y entonces quieras retomar algunas ideas de ahí, pero lo explicas, ¿vale? Como ejemplo de una afirmación también, como testimonio, quizá como para darle mayor peso a tu explicación, bueno, digas, bueno, no se me ocurrió a mí, sino que yo lo vi de tal autor, o la explicación o la definición la vi de la Real Academia Española, y entonces estoy citando esta información que para mí sería muy importante. Citar es dar el crédito de la autoría de las ideas y hallazgos que pertenecen obviamente a alguien más. Tienen varias funciones, son imprescindibles para dar cuenta de los avances del conocimiento en un campo. Por eso les decía, quizá es algo muy, muy interesante y ustedes lo quisieron retomar. Bueno, lo copiaron, lo pegaron, tal cual como les mencionaba, como estábamos apoyándonos para hacer esta mención, el entrecomillado, después dándole crédito al autor y ya lo explicábamos. Entonces, por eso quizá encontraron algo muy interesante, así lo van a compartir. Por otra parte, también la correcta cita y la mención de otros autores ponen en relieve lo que un escrito tiene de original y muestra en qué ha consistido el trabajo de su autor. Puede ser también, ¿no?, como una tercera función, la que consiste en facilitar al lector la posibilidad de recurrir a la fuente citada. Eso es lo que muchas veces les comento a mis alumnos en las retroalimentaciones, que verifiquen la fuente. A veces, como tomaron solamente una parte importante o una parte pequeña dentro de su documento y lo compartieron en el mismo, les sugiero que chequen también las fuentes que estén completas, que se pueda revisar posteriormente. Quizás si yo quisiera revisar el documento que ustedes están compartiendo, en donde se apoyaron, bueno, sería importante que ustedes pudieran colocar esa fuente de una manera adecuada para que así se pueda ampliar el conocimiento, para verificar también su veracidad, para ponerlo en un contexto, para recurrir al documento, sobre todo el documento original, que ustedes realizaron, pues bueno, con fines de investigación. ¿Cómo se cita? Hay diferentes formatos en los que se pueden citar. Muchas veces han empleado las citas mediante APA. Aquello lo que estoy haciendo es compartirles el link en donde ustedes pueden ingresar para que puedan aprender cómo es que se cita con APA. Hay diferentes formatos, les decía, desde APA, MLA, NLM, de acuerdo a los formatos que ustedes se les pueda facilitar. Yo les sugiero obviamente también que puedan trabajar con las citas de APA o puedan trabajar como prepa en línea también les he indicado. Muchas veces me parece desde el módulo 3, que es cuando más se trabajan con textos, bueno, ahí se les explica. Yo solamente estoy compartiéndoles la parte aquí de cómo ustedes pueden ingresar. Si pasan el cursor se dan cuenta, como les decía, este documento se los voy a compartir más adelante para que lo puedan revisar, lo puedan descargar. Entonces, acá pueden ingresar y solamente ingresan los datos también de la obra que ustedes necesitan citar. ¿Ok? Bien, ahora sí. Pues entonces, como les comento, no está nada complicado. En realidad me parece que es algo sencillo, simplemente que debemos de tener muchísimo cuidado en ese sentido. Como ya no va a haber oportunidad para que ustedes puedan realizar la actividad y sobre esa actividad ustedes puedan modificarla, acá solo les pido que sean lo más honestos posibles, que trabajen de una manera enfocado sobre todo al objetivo que ustedes tuvieron, ¿no? Al inicio, cuando ingresaron a prepa en línea, quizá ingresaron porque querían un mejor trabajo, porque ustedes necesitan tener acceso a una universidad y se necesitaba el bachillerato, porque quizá por cuestiones personales, la razón por la que haya sido,
solamente manténganla en mente y sobre eso vayan tomando estas decisiones. Generalmente cuando hacemos este tipo de acciones, pues bueno, es porque ya estamos como que hasta perdiendo el rumbo de lo que queríamos hacer, ¿no? Por eso los invito para que ustedes entreguen actividades lo más auténticas posibles. Les decía el día de ayer, si ustedes leen, si revisan los recursos de la semana, más aparte, si ustedes estuvieron checando las instrucciones de cada actividad, obviamente sus actividades no van a ser breves, sus respuestas no van a ser breves, van a ser bien argumentadas porque tienen muchas ideas ya que compartir, porque tienen la información suficiente. Además, que les había comentado, deben de buscar esa información en Internet porque va a haber datos que necesitamos detallar precisamente, por ejemplo, el contexto del autor, el contexto sociohistórico de la obra, sociohistórico y cultural de la obra. No vienen como tal dentro de las actividades ni dentro de las obras y lo que yo les sugiero siempre es que ustedes busquen esa información para que les pueda servir, se puedan apoyar para hacer esa actividad. Entonces, solamente es eso, los invito a que no solo copien y peguen, sino que procesen esa información, que la expliquen con sus propias palabras. Eso siempre es lo ideal. ¿Ok? Les comparto finalmente la parte de la plataforma. En estos recursos de la unidad 1, en la parte de la guía, bueno, viene la explicación del día a día, ¿no? Cómo ustedes pueden organizarse para que puedan entregar sus actividades. Estos son los recursos que les decía: la lectura, recupera aprendizajes, textos literarios, literatura, fondo y forma, es el que yo les estaba mencionando la vez pasada, así como lenguaje literario y como textos literarios, poesía y lírica narrativa. En caso de que tuvieran alguna duda, pues bueno, aquí dentro del foro aprendiendo, es mejor que ustedes pregunten en el foro aprendiendo, en el mensajero, a que por error solamente hayan copiado y pegado la información, que, que obviamente se les hizo como mucho más fácil, porque quizá no lo entendieron, porque no comprendieron algún punto en específico. Entonces, mejor me preguntan, lo mandan por el mensajero o en el foro de novedades o en el foro aprendiendo. Tenemos diferentes medios por los cuales me pueden hacer llegar sus dudas. Eso los voy a compartir también en esta, pues en la presentación que les hice el día de ayer. Veamos. Les comparto mi pantalla. Les mencionaba, voy a avanzar un poco la presentación. Esta sería, esta precisamente, esta en caso de que ustedes tengan dudas, también los invito a que asistan a espacios abiertos en donde ya de una manera más directa ustedes pueden hacerme llegar esas dudas, las podemos resolver en el momento, las podemos sobre todo solucionar. Así de esa manera no vamos a estar recurriendo a solo copiar y pegar porque quizá no comprendieron alguna instrucción. Entonces, los invito, dudas y comentarios, tenemos el espacio aquí. Son los medios por los que me pueden contactar directamente con mi correo institucional, asesora virtual av.wendylucia.rodriguez@prepaenlineacep. Prepaenlineacep.edu.mx. Ese es mi correo institucional. Perdón, el foro de novedades o el foro de avisos, que es donde siempre les estoy compartiendo toda la información. Les digo, entonces, donde estoy compartiendo generalmente toda la información. Ahí ustedes me pueden dar réplica, me aparece como una réplica, y ustedes pueden hacerme llegar esas dudas. El foro aprendiendo, que es también el espacio, de hecho es el espacio indicado para que ustedes puedan hacer llegar esas dudas, esas preguntas, esos comentarios. Inclusive en este espacio podemos compartir alguna estrategia. Si es que nosotros vimos, por ejemplo, con algún compañero que le costó o quizá ustedes encontraron alguna herramienta que les sirvió para realizar alguna actividad, la pueden compartir en ese espacio para que a sus demás compañeros, pues bueno, les sea de utilidad. El mensajero que es ya de una manera más directa, quizá
más individual, ustedes pudieran ahí mencionarme, bueno, asesora, necesito el apoyo en este punto porque no me queda claro. Es mejor que ustedes lo hagan así, yo les explico y, y sobre todo, pues bueno, ya de esta manera evitan, están incurriendo plagio. Yo les comentaba la vez pasada, no porque esté en internet significa que esté bien, ¿no? No porque ustedes vean actividades de otras generaciones, de otros compañeros que ya publicaron ni que se encuentran disponibles en internet, o porque estén ahí significa que están bien. A veces estamos copiando información que está incorrecta. A veces esos mismos compañeros no tuvieron una actividad al 100%, tuvieron muchos errores. Entonces, lo que estamos haciendo solo es copiar las actividades mal, aparte de todo, ¿no? Entonces yo los invito a que mejor ustedes con sus propias palabras les decía, si tienen dudas me escriben, yo los puedo asesorar, los puedo apoyar, pueden venir a estos espacios abiertos. Inclusive muchas veces les he mencionado, solo se trata de que veas la sesión tal, el espacio abierto número 1, el espacio abierto número 2, en el minuto tal usted puede checar a detalle, ¿no? Porque ya viene más explicado que en un mensaje. Entonces solamente es como para complementar la explicación que yo les dé. Pero sí lo pueden hacer así, yo los invito para que sea lo más original posible, sobre todo para que no perjudiquen su promedio, porque ustedes se ponen en riesgo, ¿no? Al hacer este tipo de acciones, lo que ustedes están haciendo es poner en riesgo su permanencia en prepa en línea y sobre todo también están poniendo en riesgo su promedio. Solo los invito nuevamente a que chequen la información que les comparto, a que asistan a espacios abiertos, a que utilicen todas las herramientas que tiene Prepa en línea disponibles para ustedes, para que así no se queden con dudas y entonces entreguen actividades lo más parecidas a las instrucciones que se les están dando. ¿Ok? Pues bueno, espero que esta sesión les haya servido. Ayer les comentaba, era importante que la vieran, era importante que la grabáramos, sobre todo para que pudieran ustedes ver los puntos más interesantes y más importantes para esto, que es un tema que, que bueno, considero que es relevante para su desempeño. En la siguiente semana, ahora sí les decía, solo por esta ocasión íbamos a tener la sesión el día jueves, pero para la siguiente semana sí vamos a estar trabajando miércoles y viernes por la noche. Espero que ustedes me puedan comentar cuáles son los horarios que son más viables para ustedes. Pero miércoles y viernes estaremos trabajando estos espacios para que yo los pueda apoyar, porque todavía hasta el día viernes ustedes pueden resolver dudas, algunas preguntitas y sobre eso ya puedan realizar las actividades y sobre todo las entregas entre sábado a más tardar el día domingo. ¿Ok? Pues bueno, les decía, espero que este espacio les sirva. Estoy segura que ustedes van a hacer caso a todos los puntos que yo les indicaba aquí. Les sugiero también que descarguen el archivo que les estoy compartiendo dentro del mismo mensaje, dentro del mismo video y sobre todo voy a indicarles qué es el video y aparte el material que se utilizó para la explicación para que si ustedes lo puedan descargar. Si más adelante les sirve, pues es mucho mejor, ¿no? Que ya lo tengan a la mano. Ese documento ya solo lo descargan y lo tienen en caso de que ustedes necesiten revisar algún punto, pues bueno, ya lo tengan más a la mano y ya no esté como que, híjole, ¿cómo era? ¿Cómo tenía que citar y demás, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco el tiempo que hayan pasado al ver esta sesión. Los estoy viendo el próximo lunes, perdón, el próximo miércoles, pero entre toda la semana estamos en contacto por estos medios iguales, por los medios que les acabo de comentar. Estaremos en contacto y trataré obviamente de responderles lo más breve posible, en menos de 24 horas. Les agradezco su tiempo, les deseo que tengan una muy bonita celebración del Día de la Independencia, que pasen pues un fin de semana muy agradable. El día viernes no hay asistencia, no hay como tal espacios abiertos, por eso lo tenemos que realizar el día de hoy. Y sobre todo, pues bueno, para dejarlos que ustedes continúen con sus celebraciones. Estamos en contacto, cuídense mucho, que pasen muy bonito día. Felices fiestas.